Ahora vamos a definir cuando una función es continua en un punto. Para ello vamos a utilizar una función que ya está aquí escrita. Es la función f de x igual a 2 más x cuando x es menor o igual a 1 y x menos 1 al cuadrado cuando x es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, decimos que una función es continua en un punto, lo voy a escribir aquí. ¿Sí? Decimos que es continua en un punto si cumple lo siguiente. La primera cosa que debe de cumplir es que la función se puede evaluar en el punto. Aquí le voy a poner en un punto A, si primer cosa, f de A existe. Es decir, si la función se puede evaluar en ese punto. ¿Ok? La siguiente cosa que debe de cumplir es que el límite cuando x se acerca a ese valor, en este caso a, de la función exista. Es decir, debe de existir el límite. Y la tercera cosa, que el valor de la función sea igual al valor del límite en ese punto. Estas son las tres cosas que debe de cumplir una función para que yo pueda afirmar que es continua en un determinado punto. Vamos a probar con esta función. Ok, dice que el valor de la función en ese punto se pueda evaluar, o sea que sí exista. Entonces, en ese punto, por ejemplo aquí, si nos estamos preguntando si la función será continua, esta función de aquí, será continua en x igual a 1, es lo que nos vamos a preguntar. ¿Será continua en ese valor? Entonces lo primero que tenemos que ver es si se puede calcular el valor de la función en ese punto. Ok, entonces es decir, ¿cuánto vale en este caso f de 1? Bueno, para cuando x es 1, debo de tomar la parte de arriba de la función porque es donde incluye el igual. Esta rayita me habla de un igual, entonces ahí está incluyendo cuando x es igual a 1 y evaluar en la función precisamente significa ver cuánto vale en 1. ¿Ok? Entonces voy a tomar esta parte de la función para evaluarlo y el resultado va a ser 2 más 1. 2 más 1 es 3. ¿Ok? Entonces, el primer punto de lo que debe de cumplir para saber si es continua, sí lo cumple, porque este valor sí existe y a saber es igual a 3. Entonces, ese primer punto sí lo cumple. El siguiente punto, tendríamos que calcular el límite de esta función cuando x tiende a 1. Ok, como es una función que está dada en partes, voy a calcular ese límite utilizando los límites laterales. Es decir, voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de mi función y también voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. ¿Ok?
Entonces, calculamos primero el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Recuerden que nos fijamos en una recta numérica, tenemos el número 1, tender a 1 por la derecha, ¿verdad? Se va a acercar hacia el otro lado, de hecho lo deberíamos de escribir así, ¿verdad? Porque se está acercando hacia acá. Y entonces aquí se está acercando por la derecha y estoy en la parte cuando es mayor que 1. ¿Verdad? Es cuando está del lado derecho. Y cuando está del lado izquierdo es cuando es menor que 1. ¿Verdad? Acá del lado izquierdo es cuando se está acercando a 1 por la izquierda. ¿Ok? Entonces voy a calcular los límites por la derecha y por la izquierda. ¿Ok? Entonces primero aquí dice límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función es en esta parte cuando x es mayor que 1 y es x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Es la parte por la derecha. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí tenemos que es un polinomio, no hay ningún problema al sustituirlo. Entonces el resultado va a ser 1 menos 1 al cuadrado. Es decir, 1 menos 1 es 0 y al cuadrado sigue siendo 0. Es decir, el límite por la derecha es 0. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿verdad? Vamos a tomar la otra expresión por la izquierda, corresponde cuando es menor que 1, ¿verdad? Y entonces me toca esta expresión que es 2 más x. También es un polinomio, también lo puedo sustituir simplemente. Y aquí me queda 2 más 1 y eso es 3. Entonces, observamos que los valores de los límites laterales son distintos, ¿verdad? Estos son distintos. Eso quiere decir, si los dos límites laterales son distintos, el límite no existe. El límite cuando x tiende a 1 de esta función no existe. ¿Ok? Esto es lo que se refiere a el segundo punto. Entonces quiere decir que mi segundo punto, aquí está, mi segundo punto, dice que el límite exista. Bueno, ya vimos que el límite no existe. Quiere decir que no satisface este segundo punto y al no satisfacer ese segundo punto, nuestra afirmación será entonces que esta función no es continua. No es continua en el punto que nos interesa, que en este caso es en x igual a 1. ¿Ok? Entonces, al no ser continua en x igual a 1, bueno, pues ya terminamos esta parte de analizar. Recuerden que es continuidad en un punto. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo más. ¿Sí? Voy a borrar. Entonces voy a escribir otra función. Voy a dejar ahí los pasos o la definición de continuidad, como lo quieran llamar. Ok, voy a escribir esta función.
Ok, voy a tomar esa función, voy a borrar todo el procedimiento que hicimos porque corresponde a la función anterior. Ok, entonces, para esta función nos vamos a preguntar si será continua en este caso en x igual a 2. Es lo que nos vamos a preguntar. Ok, entonces primero el primer paso, que f de a exista, es decir, que f de 2 exista. F de 2, es decir, cuando x igual a 2, corresponde a la parte de arriba de la función, ya que es donde está el signo igual. Esa rayita de abajo indica el igual. Ok, entonces voy a tomar f de 2 con esta parte, que sería 3 menos x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Ok, entonces esto sería 3, 2 al cuadrado es 4, 3 menos 4 y eso es menos 1. Entonces sí se puede calcular, por lo tanto decimos que sí existe. Entonces este primer paso sí lo cumple. Ok, el siguiente será calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Ok, y para eso, nuevamente, como es una función a trozos, vamos a calcular límite por la derecha y límite por la izquierda. Cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ok, entonces vamos a calcular primero por la derecha. Para esto, recuerden, tomamos nuestra recta numérica, ubicamos el 2. Por la derecha es cuando x es mayor que 2 y por la izquierda es cuando x es menor que 2. Entonces, esto es por la izquierda y esto es por la derecha. Ok, entonces calculamos límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función. En este caso, por la derecha significa x mayor que 2, o sea, esta parte de la función 1 menos x. Así que será el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 menos x. Ok, como es un polinomio, puedo sustituir simplemente y entonces aquí el resultado será 1 menos 2. El resultado es menos 1. Ok, siguiente paso, calcular el límite cuando x tiende a 2, pero por la izquierda de esta función. Va a ser el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿verdad? En nuestra función, cuando tiende a 2 por la izquierda es cuando dice menor y entonces se refiere a 3 menos x cuadrado. Y entonces nuevamente es un polinomio, puedo sustituyo y me queda 3 menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 3 menos 4, lo cual es igual a menos 1. ¿Qué observamos entonces? Que son iguales. Ok, me quedó el mismo valor para ambos límites. Entonces, si los límites son iguales, nuestra afirmación será que el límite existe. Voy a escribir una flechita que indica entonces el límite cuando x tiende a 2 de esta función existe y de hecho es igual a menos 1. ¿Verdad? Aquí le voy a poner entre paréntesis que sí existe. Que es el segundo punto que me piden que se debe de cumplir para que vea yo que una función es continua. Entonces, este punto si se cumple,
¿verdad? Entonces aquí estoy en el segundo punto y ya vimos que sí se cumple. Entonces se cumple el punto número 1, el punto número 2, me falta el punto número 3, ¿verdad? Que será ver cuánto es la función, en este caso en 2, y entonces ya habíamos visto, el valor de la función en 2 es menos 1. Por otro lado, este valor es igual al valor del límite, ¿verdad? Que ya habíamos puesto ahí. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Ok? Entonces, tanto el valor de la función como el valor del límite es el mismo, entonces sí se cumple el tercer punto. Por lo tanto, nuestra afirmación es que esta función es continua en el punto x igual a 2. Ok, finalmente vamos a dejar planteado otro ejercicio para que ustedes que lo están viendo puedan utilizarlo para practicar lo que hemos visto en este límite. En este caso voy a colocar esta función que es x menos 1 si x es menor que 3 y 2x si x es mayor o igual a 3. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer es revisar si estos tres puntos son válidos ahora para esta función, en cuyo caso podríamos afirmar si la función es o no continua. ¿Ok? Hasta aquí este video, ojalá les sea útil. Recuerden darle like. Nos vemos.